Viewers all over the world, Televidentes de todo el mundo, I say you are blessed. te bendigo. El mensaje se titula Solo cree. Dile a tu vecino, solo cree. No puedo escucharte. Solo cree. The book of Libro de Marcos 5, verso 1. Cruzaron el lago hasta llegar a la región the country, de los Gerasenos. and when he has come, Tan pronto como desembarcó Jesús, immediately un hombre poseído por un espíritu maligno. Escuchen esto. Tan pronto como desembarcó, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros. verse 3. Who has Este hombre vivía en los sepulcros among the tomb, and no y ya one, nadie podía sujetarlo, not ni even siquiera con cadenas. physical, Un combate físico. Escuchen esto. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, chain, and the chain pero had él been los pulled destrozaba apart by him, and the y nadie shackle tenía broke in fuerza pieces. para dominarlo. Neither could anyone tame him. ¿Pueden ver qué tan salvaje era este hombre? And Noche y día night andaba por los sepulcros he was in the mountain, y por las colinas, gritando cutting y himself golpeándose with con stones. piedras. Verso 36. As soon as Sin Jesus hacer heard caso de la the word noticia, that was spoken, he said Jesús to le the dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree solamente. I have no No other tengo otro refuge refugio than this que este mandamiento de Jesús, only. creer solamente. I have No tengo other otro refuge refugio than this que command este of mandamiento Jesus. de Jesús, Only believe. creer solamente. Estoy hablando por mi gente y mi familia. I know you are one of Sé que eres uno de ellos. Listen to that. Escuchen esto. I have no other No refuge tengo otro refugio que este mandamiento de Jesús, only creer solamente. only believe. Si me preguntan, ¿cómo podemos creer? ¿En quién creemos? Si te creo a ti, es diferente que creer en Dios. You are. Tú estás aquí, pero Dios es espíritu. There is ¿Entiendes lo que estamos hablando? Tú estás aquí, and God. pero Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, You must tienes que creer en Él by por medio del poder del espíritu. you can only believe Puedes solo creerle by this por medio del poder del espíritu. by what? ¿Por qué? Not Si digo te creo, hermano, is no es como creer en Dios, porque Dios es espíritu. we must Debemos depender del Espíritu de Dios for our para la ayuda y la fuerza. we must Debemos depender del Espíritu de Dios Spirit for our relationship. para nuestra relación con Él. Si quiero entablar una relación contigo, te conozco y puedo hablar contigo. Sin embargo, con Dios, tengo que depender de su Espíritu para tener una relación con Él, Because porque Dios es Espíritu. ¿Cómo podemos adorar a Dios en espíritu y verdad? Adoramos a Dios en espíritu y verdad cuando todo nuestro propósito y pasiones del corazón y cuando todas nuestras acciones de adoración, danzar, cantar, orar, ayunar y meditar, están reguladas y guiadas por la palabra de Dios. La pregunta de nuevo, ¿cómo podemos adorar a Dios en espíritu y verdad? we worship God Adoramos a Dios en espíritu when all our cuando todo nuestro propósito y pasiones del corazón and when y cuando todas nuestras acciones de adoración, ¿sabes a qué me refiero con actos de adoración? Danzar, cantar, orar or o ayunar
or meditate. o meditar. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Cuando todo nuestro propósito y pasiones del corazón, When all our cuando todas nuestras acciones de adoración, dancing, danzar, cantar, orar, fasting, ayunar y meditar, están reguladas y guiadas por la palabra de Dios. Así es como sabemos que estamos bajo la influencia del Espíritu Santo. He does nothing Él without no his hace word. nada sin su palabra. He does nothing Él no without hace God. nada sin su palabra. We should be Deberíamos awake darnos to the cuenta fact that del hecho we must de que believe. debemos creer. If you can, Si puedes hacerlo, all things todas las are cosas son posibles. possible. If Si you puedes can, hacerlo, all things todas las are cosas son what? posibles. Whenever Cada vez we truly, que creemos de verdad, our heart nuestros will be at corazones rest. descansarán. Remember, Recuerda, I put truly. he dicho, Whenever we truly cada vez que creemos de verdad, be at work. nuestro corazón descansará. If our Si nuestros corazones are están uneasy tensos and restless, e inquietos, if we are si afraid of tenemos this temor de and esto that, y aquello, this show quiere decir que aún no hemos creído. when one Cuando uno cree, he is at descansa. rest. When a person Cuando una believes, persona cree, he will no no se longer preocupará worry. más. The kind of El tipo de rest I'm talking descanso del about que estoy is hablando es real, real, genuine, genuino y natural. It is No es not a una calma pretentious calm, pretenciosa, unnatural una autorrestricción innatural acting o actuar como si nada hubiera pasado. Let someone say only Que alguien diga, cree solamente. I can hear you. No puedo escucharte. We must Debemos creer and rest y descansar conditionally absoluta e incondicionalmente upon en la palabra de Dios. Take note. Presta atención, la fe no descansa en sí misma. God is the Dios place es el where lugar faith donde la is. fe descansa. There is No se faith in trata de faith, tener fe, but sino tener fe en la obra acabada de nuestro Señor Jesucristo. we do not No necesitamos forzarnos para creer que Jesús that Jesus es el Señor. there's no No es necesario luchar para creer. This is the way with all Esto es lo que kinds of pasa faith. con todos los tipos de fe. Faith in Fe en faith, la fe, faith in fe en this, esto, faith in fe en that, aquello, faith in this, fe en faith el in río. that. If believers Si los are not creyentes careful, no tienen cuidado, serán engañados. if believers Si los are not creyentes careful, no tienen they will be cuidado, what? serán They will be engañados deceived because of their a causa de su desesperación. because of what? ¿A causa de qué? De su desesperación. When you are desperate, Cuando estás desesperado, you don't mind te da igual where the de dónde provenga la solución. and you ¿Te remember acuerdas when de Satan cuando Satanás was telling le Jesus, dijo a he Jesús knew he was que very, sabía que very hungry. tenía hambre? He took him up. Lo llevó arriba. He thought Jesus Pensó was que desperate. Jesús estaba desesperado. He said, "If you Dijo, can do this, si you puedes will be comer okay." esto, estarás bien. Jesús dijo, tengo hambre, pero no estoy desesperado. If believers Si los are not creyentes no careful, tienen cuidado, they will be serán deceived. engañados. This is Esto es the lo que way pasa con with todos all los kinds tipos of faith de today. fe de hoy. When you are Cuando not no estás living the viviendo en el Spirit, Espíritu, you cannot live no puedes in the vivir process of según el God's proceso de la mente de Dios and act y actuar de acuerdo to His will. con su voluntad. But
Pero presta atención a esto. Tenemos que ser hijos de Dios con poder. Tell your neighbor. Dile a tu vecino, tenemos que ser hijos de Dios con poder. Dile una vez más a tu vecino. I can hear Una vez más. Nous devons être des enfants de Dieu avec la puissance. you. We are to be born Tenemos again. que nacer de nuevo con poder. We are Tenemos que nacer de nuevo con poder. Tenemos que ser evangelistas con poder. Tenemos que ser pastores con poder. Tenemos que ser cristianos con poder. Tenemos que ser profetas con poder. No sé lo que puedes ser con Dios sin poder, porque la Biblia dice que ser salvo es tener una relación de la gloria de Cristo Jesús. Ser salvo es tener una revelación de la gloria de Cristo Jesús. ¿Y cuál es la revelación? La revelación de Dios. Creer solamente. Gracias. Susúrrale a tu vecino. Cree solamente. Por eso alguien puede estar en América, sur, este, oeste, un país asiático, y estar conectado con nosotros aquí, creyendo solamente. Por eso, una persona no necesita venir aquí antes de ser sanado. Por la revelación, ser salvo es tener una revelación de la gloria de Cristo y la revelación de Dios. Creer solamente. La obra de la fe no es un riesgo, sino una acción segura y práctica. ¿Puedes ver de la manera que lo dije? La obra de la fe no es un riesgo, sino una acción segura y práctica. Sin embargo, puede ser arriesgado si no has recibido el mensaje del Evangelio de Cristo. Si no has recibido la promesa del Padre, el Espíritu Santo, si no has creído por el poder del Espíritu, obligándote a hacerlo, en verdad, hacer esto es un riesgo. Cuando Dios viene para pedir adoradores, la pregunta no será ¿quién ha adorado en la sinagoga iglesia de todas las naciones? ¿Quién ha adorado en Jerusalén? ¿Quién ha adorado en esta iglesia o aquella iglesia? Sino ¿quién ha adorado en espíritu y verdad? Dile a tu vecino, cuando Dios viene para pedir adoradores, la pregunta no será ¿quién ha adorado en Jerusalén, en la sinagoga, en esta iglesia, en aquella iglesia, sino quién ha adorado en espíritu y verdad? Porque Dios es espíritu y sus adoradores deben adorarlo en espíritu y verdad. Sin embargo, hoy hacemos referencia al Espíritu. El Espíritu de Dios dice esto, el Espíritu de Dios dice aquello. En la letra. El Espíritu de Dios dice esto, el Espíritu de Dios dice eso. ¿A cuántos les habla el Espíritu de Dios verdaderamente? La obra de la fe
no es un riesgo, sino una acción segura y práctica. Remember, Recuerda, only believe. creer solamente la revelación de Dios. Rise up. Levántese y hable a su corazón. Speak to your heart. Hable a su corazón. You have received so Ha recibido tanto, much, and this message y will este not go mensaje no debe de irse without open the door. sin abrir la puerta de su corazón. This message must Este open mensaje up my debe heart de abrir today. la puerta de mi corazón hoy. Here I am. Aquí estoy. Señor, envíame. Here I am, send